Esperen. Esto no es Doctor House. Esto es Anatomía 3.0. Bienvenidos sean. Bueno, comencemos. Hola gente, ¿qué tal? Espero que bien. Ahora vamos a hablar sobre etiología de la columna lumbar y pelvis. Hoy vamos a hablar de las vértebras lumbares. Estas vértebras se ubican en el esqueleto de la región lumbar, como bien sabemos. La columna lumbar comienza alrededor de 5 a 6 centímetros por debajo de las escápulas, en la parte media, posterior e inferior del tronco. Superiormente se conecta con la columna torácica y se continúa hacia abajo con la columna sacra. Forma la parte más inferior del dorso, donde se curva hacia el abdomen. Dicha curvatura se conoce como lordosis lumbar. Que aumentando un dato, chicos, sería que durante una mujer que está embarazada sufre una lordosis lumbar fisiológica. Eso es normal, chicos. Las vértebras lumbares son huesos irregulares que se encuentran en número de 5 y presentan una porción voluminosa ubicada anteriormente. En la parte media se encuentra un agujero delimitado posteriormente por un arco que presenta en la parte central un proceso de orientación postero-inferior. Hablemos de sus características. En la vértebra lumbar encontramos una masa voluminosa compacta llamada cuerpo vertebral, que presenta un segmento de cilindro reniforme, cuyo diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. Presenta dos cares intervertebrales, una superior y otra inferior, que tienen una porción central excavada, acribillada de pequeños agujeros, formada por tejido óseo esponjoso, y está rodeada por un rodete periférico llamado epífisis anular, ligeramente prominente, y está constituido por tejido óseo compacto. Su circunferencia, excavada en forma del canal en sentido vertical en la región anterolateral del cuerpo vertebral. Posteriormente es plana o ligeramente excavada en sentido transversal y forma la pared anterior del agujero vertebral. En esta parte se observa una serie de orificios, los cuales están destinados a dar paso a los conductos venosos que conducen a las venas longitudinales del raquis. Agujero vertebral, comprendido entre la cara posterior del cuerpo vertebral y la apófisis espinosa. Tiene la forma de un triángulo equilátero. Los agujeros en conjunto forman lo que es el conducto vertebral o conducto raquídeo. El arco vertebral, formado anteriormente por los pedículos a cada lado del cuerpo vertebral, posteriormente por dos láminas a cada lado. Una saliente media y posterior llamada apófisis espinosa, dos eminencias horizontales y transversales, llamada apófisis transversas, cuatro salientes verticales, llamadas apófisis articulares. Los pedículos son dos columnas óseas aplanadas transversalmente, que se extienden de anterior a posterior desde el cuerpo hasta el origen de las láminas, apófisis transversas y apófisis articulares. Sus bordes tanto superior e inferior son escotados y cóncavos, siendo más acentuada la escotadura inferior que la superior. Ambas escotaduras limitan respectivamente los bordes inferior y superior de los pedículos de las vértebras colindantes. Los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción. Las láminas son cuadriláteros de diámetro vertical mayor que el transversal. Se extiende desde los pedículos hasta la apófisis espinosa, y estos limitan posteriormente el agujero vertebral. Se orienta de anterior a posterior, siguiendo un plano oblicuo de superior a inferior y de lateral a medial. En su cara anterior presenta una depresión rugosa, alargada, transversalmente y claramente limitada, superiormente por una cresta. En esta depresión y en esta cresta se inserta el ligamento amarillo. Su cara posterior está cubierta por los músculos espinales, las apófisis espinosas, situada en la parte media y posterior. Se trata de una lámina vertical, rectangular y gruesa, orientada horizontalmente en sentido posterior. Esta presenta dos caras laterales, muy anchas y excavadas, por un borde posterior libre y abultado. Las apófisis transversas, denominadas en las vértebras lumbares como apófisis costiformes o costales, se implantan en la unión del pedículo y la apófisis articular superior. Son largas, estrechas y terminan en un vértice afilado. Su cara posterior de su base de implantación presenta un tubérculo denominado apófisis accesoria. Apófisis articulares. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores, implantadas verticalmente a la altura de la unión de los pedículos con las láminas. Se articulan por medio de una superficie articular con las apófisis articulares de las vértebras vecinas. Las apófisis articulares superiores son aplanadas transversalmente,
cuya concavidad de la superficie articular está orientada medial y un poco posterior. En su cara lateral presenta a lo largo del borde posterior una eminencia denominada apófisis mamilar. La apófisis articular inferior tiene una superficie articular convexa y está orientada lateral y un poco anterior. Dentro de la columna lumbar existen características propias, tanto de la primera y de la quinta vértebra lumbar. La primera está caracterizado porque su apófisis costal está menos desarrollada que las otras vértebras lumbares. Y la quinta, la altura del cuerpo es mayor anterior que posteriormente. También que la apófisis articular inferior está más separada entre sí. Ya gente, como estábamos hablando de la pelvis, vamos a ver un hueso muy importante, el sacro. Esa cosita que está atrás, eso. Las características generales. Su ubicación. Situado en la parte posterior de la pelvis, inferior a la columna lumbar y entre ambos huesos coxales. Su orientación. Es oblicuo, encorvado de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, como una concavidad acentuada y orientada anteriormente, siendo más acentuada en la mujer. Relaciones. Se relaciona con la columna lumbar formando un ángulo obtuso saliente anteriormente. Dicho ángulo se llama promontorio o ángulo sacrovertebral anterior que mide en la mujer 118 grados y en el hombre 126. Su forma. Tiene una forma piramidal cuadrangular, aplanada de anterior a posterior, de base superior y de vértice inferior. Su número. Es un hueso impar, como bien lo saben, resulta de la fusión de 5 vértebras sacras. Dentro de sus características propias vamos a tener 4 caras, una base y un vértice. La cara pelviana o cara anterior. Esta cara es cóncava de superior a inferior y transversalmente. Su parte media está constituida por los cuerpos de las 5 vértebras sacras, separadas entre sí por 4 líneas transversales. La altura de los cuerpos vertebrales disminuye de superior a inferior, de modo que la línea transversal comprendida entre la segunda y la tercera vértebra sacra se sitúa a mitad de la altura del hueso. En los extremos de estas líneas transversales se observan a cada lado 4 orificios, denominados orificios sacros anteriores. Esos orificios ovales, con el extremo medial más amplio y atravesados por los ramos anteriores de los nervios sacros, se prolongan lateralmente mediante unos surcos cuya anchura y profundidad disminuye de medial a lateral. Todos convergen hacia la escotadura ciática mayor. El primero es ligeramente descendente, el segundo es horizontal y los dos siguientes, sobre todo el último, son ligeramente ascendentes. La distancia que separa cada agujero sacro anterior de la línea media disminuye de superior a inferior. Las vértebras sacras segunda, tercera y cuarta dan inserción al músculo piriforme, en una superficie que circunscribe superior, lateral e inferiormente los agujeros sacros anteriores, segundo y tercero. La cara dorsal o posterior es convexa e irregular en la línea media. Presenta la cresta sacra media, constituido por 3 o 4 tubérculos. Dichos tubérculos son el resultado de la fusión de las apófisis espinosas. Esta cresta se bifurca inferiormente en las llamadas astas del sacro. Las astas del sacro divergen de superior a inferior y limitan el hiato del sacro, en cuyo vértice termina el conducto sacro. El canal del sacro formado por la unión de las láminas vertebrales. La cresta sacra intermedia formada por 3 a 4 tubérculos, dispuestos lineal y verticalmente, resultan de la fusión de las apófisis articulares. Los agujeros sacros posteriores son 4 a cada lado, más pequeños que los agujeros sacros anteriores, atravesados por las ramas posteriores de los nervios sacros. La cresta sacra lateral, situada lateralmente a los agujeros sacros posteriores y resulta de la soldadura de apófisis transversas de las vértebras sacras. Tiene 2 caras laterales, que tienen una forma triangular de base superior y presenta 2 segmentos. En el segmento superior se encuentra la cara auricular y en inferior sirve de inserción de los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. En su base está orientada anteriormente y superiormente. Su porción media corresponde al extremo superior de la cresta sacra media y sus porciones laterales participan en la constitución de la abertura superior de la pelvis. Su vértice tiene una superficie convexa y elíptica.
e inferiormente presenta una pequeña fosita de origen notocortal. Sus porciones laterales son triangulares, de base lateral, cóncava transversalmente y convexa, de anterior a posterior. Esta es el ala del sacro. Continuando con los huesos, hablaremos del coxis. Está situado en el segmento caudal de la columna vertebral, el cual está conjuntamente con el sacro, constituyendo la porción pélvica de la columna vertebral. Es una pieza ósea que resulta de la fusión de las 4 o 5 vértebras coxígeas. Su orientación. Debido a su forma triangular invertida, presenta una cara anterior ligeramente cóncava y lisa, mientras que la cara posterior es convexa. Sus características. En él se distinguen 2 caras, 2 bordes, una base y un vértice. Su base se articula con el vértice del sacro. Va a presentar 2 prolongaciones, una vertical denominada asta del coxis y está unida al asta correspondiente del sacro. La transversal denominada asta lateral. Bordes laterales, de una superficie irregular donde van a presentar sitios de inserción para los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos y el músculo coxígeo. La cara anterior, esta se caracteriza por presentar una ligera concavidad. Su cara posterior es convexa y presenta apófisis articulares rudimentarias. Además de estas, presentan surcos transversales que son indicios de la separación de los precedentes. Su vértice es romo y está desviado de la línea media. Seguimos con los huesos coxales. Estos son 2 huesos pares que forman parte del esqueleto de la pelvis. Se encuentran ubicadas lateralmente al hueso sacro. Su orientación es un hueso plano, ancho y está torcido sobre su propio eje, a manera de aspa de molino de viento o hélice. Su relación. Los huesos coxales se unen centralmente en la sínfisis pubiana y dorsalmente se articula en el hueso sacro. Además, el hueso coxal se une al fémur lateral e inferiormente. Sus características específicas. Deriva de 3 piezas. El pubis, que está adelante, el ilion arriba y lateral, el isquion abajo y atrás. Estas 3 piezas se fusionan entre sí a los 16 y 18 años en un solo hueso. Posee 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Comenzando con las caras. Cara lateral. Presenta en la parte media una cavidad articular llamada acetábulo o cótilo. Esta cavidad es profunda y está circunscrita por un reborde saliente del denominado borde acetabular o ceja cotiloidea. Presenta 2 partes, una región articular y una no articular. La primera, con forma de media luna lisa, irregular, que termina en la escotadura acetabular, escotadura isquiopúbica. Posee 2 ramas, una anterior y posterior. La anterior termina en la parte más elevada de la escotadura y la posterior que termina en una eminencia marcada. Dentro de la región no articular corresponde a la fosa acetabular, es cuadrilátera y su borde inferior se continúa con escotadura acetabular. Por encima del acetábulo encontramos la cara glútea o fosiliaca externa. En esta escribiremos 2 líneas que dividen la cara glútea en 3 zonas. Estas líneas son la línea glútea anterior, que inicia en la escotadura ciática mayor y termina en el borde anterosuperior del hueso coxal, y la línea glútea posterior, que se origina 2 centímetros por detrás de la línea anterior y termina en el borde superior del hueso coxal. Las zonas que se forman son 3, la zona posterior, la zona media y la zona anterior. La primera es el lugar donde se origina el músculo glúteo mayor. En la zona media se origina el músculo glúteo medio y en la zona anterior donde se origina el músculo glúteo menor. Entre la cara glútea y el borde acetabular se encuentra el seno supraacetabular, donde se insertará el tendón reflejo del músculo recto femoral. Por debajo del acetábulo se encuentra el agujero obturador, formado por 2 semicircunferencias, y una anterior y otra posterior, que se unen abajo pero divergen arriba y delimitan el canal subpubiano, lugar que da paso al nervio y vaso obturador. El agujero obturador es oval en el hombre e irregularmente triangular en la mujer. Está cerrado parcialmente por la membrana obturatriz. La cara medial.
Está dividida en dos porciones, por una cresta oblicua, inferior y anteriormente, llamada la línea arcuata, arqueada o innominada. Superolateralmente se observa una superficie ancha, lisa, cóncava, triangular, denominada fosa ilíaca, en cuyos 2/3 superiores se inserta el músculo ilíaco. Posterior inferiormente se observa de superior a inferior la tuberosidad ilíaca, donde se insertan los ligamentos sacros ilíacos posteriores. La carilla articular o auricular tiene forma de escuadra o pabellón auricular. En su parte superior se inserta el músculo obturador interno. Es una superficie lisa y plana y corresponde a una superficie semejante al sacro, el foramen obturador. En su borde anterior presenta de arriba hacia abajo 1. La espina ilíaca anterosuperior, lugar donde se insertan los músculos anchos del abdomen, el ligamento inguinal, el sartorio y el tensor de la fascia lata. 2. Escotadura innominada, da paso al nervio cutáneo femoral lateral. La espina ilíaca anteroinferior. Aquí se inserta el tendón directo del músculo recto femoral. 4. Escotadura o depresión amplia, donde se desliza el músculo iliozoas. 5. La eminencia iliopúbica o iliopectínea, donde se inserta el arco iliopectíneo. 6. La superficie pectínea es una superficie triangular, limitada posteriormente por una cresta cortante, el pecten del pubis o cresta pectínea, y anteriormente por el labio anterior del surco obturador. 7. La espina púbica o tubérculo púbico, ubicadas en el vértice medial de la superficie pectínea, donde se inserta el ligamento inguinal. 8. La cresta del pubis se encuentra medial a la espina púbica y da inserción a los músculos recto del abdomen y piramidal. 9. Ángulo del pubis. Se encuentra medialmente a la precedente, también llamado el ángulo anterior del coxal. Dentro de sus bordes vamos a tener 4, como ya mencionamos: el posterior, el superior, el inferior y el anterior. Desarrollaremos el borde posterior. Presenta de superior e inferior 7 estructuras. 1, que es la espina ilíaca posterior-superior. Se insertan músculos y filamentos. 2, la escotadura, sin nombre o denominada innominada, valga la redundancia. 3, espina ilíaca posterior-inferior. 4, la escotadura ciática mayor. Pasa el músculo piriforme, los vasos y nervios glúteos superiores, nervio ciático, vasos y nervios glúteos, y los vasos y nervios pudendos internos. 5. Espina ciática. Es una eminencia triangular en cuyo vértice se inserta el ligamento sacroespinoso, en su cara lateral el músculo gemelo superior y en su cara medial fascículos más posteriores del músculo elevador del ano. 6. Escotadura ciática menor, por donde pasan los nervios pudendo interno y músculo obturador interno. 7. Tuberosidad isquiática, forma el ángulo inferior del hueso. En su borde superior encontraremos 2 curvaturas o concavidades. A este borde también se le llama cresta ilíaca y tiene una forma de S itálica. Dentro de sus curvaturas va a presentar 2 labios o bordes, separados por una línea intermedia. Aquí se insertan los músculos oblicuo interno, oblicuo externo y transverso del abdomen. En su borde inferior se extiende desde el ángulo del pubis hasta el cuerpo del isquio y está formado por la rama inferior del pubis y una rama del isquio. Tiene 4 ángulos: el ángulo anterosuperior, el ángulo posterosuperior, el ángulo anteroinferior y el ángulo posteroinferior. El primero está constituido por la espina ilíaca anterosuperior. El segundo está constituido por la espina ilíaca posterosuperior. El tercero, constituido por el ángulo del pubis, y el último por la tuberosidad isquiática. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Espero que les sirva. Bueno, acá les voy a pasar unas fotitos de ejemplo de trabajo en equipo. Estas líneas son la línea gluta
Chicos, continuando con el coxis, el huesito de la alegría. ¿Por qué me dirán por qué se llama así? Chicos, ahora hablaremos del coxis, el huesito de la alegría. Se preguntará por qué se llama así. No se pierda el siguiente capítulo. No, pero te capítulo. Ya, ¿sabes qué? Digo coxis y punto, ya.